Miremos entonces los problemas y ahí vamos resolviendo las dudas. Em, Listo, entonces en este primer problema, que era lo que nos decía, entonces teníamos, nos estaban dando una molécula que seguro estaba compuesta por tres átomos y nos daban como el número de valencia de cada uno de los átomos. ¿M? Y pues lo que definía el número de valencia es simplemente como qué tantos arcos hay entre un átomo y otro. ¿M? Y entonces lo que nos estaban preguntando es si, dada una configuración de una molécula, era posible definir esa molécula. Entonces, si nos daban los números de valencia, eh, para cada uno de ellos, realmente sí podíamos escribir una molécula, que es un poco como está en el ejemplo. Eh, entonces, los números de valencia para este grafo de acá eran uno 1 y cero. Entonces, no, eran cero 1 y uno. Entonces, cero conexiones entre la molécula uno y la 2, una conexión entre la 2 y la 3 y una conexión entre la uno y la 3. Y para este eran uno 3 y 2, ¿no? Que era uno entre el uno y el 2, 3 entre el 2 y el 3 y 2 entre el 3 y el uno. Siempre se leían así pues los números de valencia, que es lo que viene en el input. Entonces el input lo que está diciendo es que tenemos los tres números de valencia, que son la cantidad de conexiones entre el uno y el 2 y el 3 y el 3 y el uno. Y pues los otros ejemplos simplemente decían cosas que no podían ser. Listo, entonces, básicamente esto era lo que nos estaban dando. Entonces, si el problema nos daba como input 1, 1, 2, eso quería decir que teníamos que tener eh, una conexión entre el nodo uno y el 2, una conexión entre el 2 y el 3 y dos entre, no, lo estoy diciendo mal, qué pena. Lo que dice es cuántas conexiones tiene cada uno de los nodos. Entonces el nodo uno tiene una, el nodo 2 tiene una y el nodo 3 tiene dos. ¿M? Entonces, para poder hacer esto, entonces, yo tendría básicamente estas opciones, ¿cierto? Esto era como lo único que podría construir, que es que si enumeramos los nodos de como uno 2 y 3 como el nodo de arriba como el uno, el de la izquierda 2 y el de la derecha 2 y el de la izquierda 3, que es como está escrita la respuesta. Entonces, para que el nodo uno tenga una conexión, pues podría tener una conexión al 2 o al 3 es indiferente, pero necesitaría tener un arco. ¿M? Y para que el 2 tenga una conexión, pues ya tiene una conexión que es la que viene del uno si pongo esa, o necesitaría tener una conexión al 3. ¿M? Y después el 3 necesitaría tener dos conexiones. ¿M? Pero entonces, claro, ¿cómo no era? Entonces realmente está flechado para acá, para que tenga la conexión, es el 3. Pero pues si no rota los números, esta sería la única forma de hacerlo. Que un arco tenga dos conexiones, que sería el 3 la conexión con el uno y el 3 la conexión con el 2. Así el uno solamente tiene una conexión y el 2 solamente tiene una conexión, que es respectivamente la que va al 3. Entonces, pues la idea era organizarnos de esa forma, simplemente ver cuántos podía poner entre cada uno de los nodos, y eso era básicamente todo. Y si lo hacía de esta forma, entonces diciendo que el nodo uno necesita tener cuatro conexiones, el 2 una y el 3 una. Entonces, la única forma de hacer eso es que el 2 tenga una conexión con el uno y que el 3 tenga una conexión con el uno. Porque si el 2 y el 3 están conectados, pues ya el uno no podría tener conexiones. Entonces tendría que tener eso. Pero con eso, el uno solamente tiene dos conexiones. ¿Mm? Entonces, pues en este caso el uno ya no podría tener las otras conexiones porque añadir un arco para el uno sería añadir, pues elevar el número del 2 o del 3 que entonces eso no es lo que se puede. ¿Mm? Eh, Y entonces ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos esto? Generalmente una respuesta siempre es,
tratemos todas las posibilidades y eso funciona solamente en algunos casos y es dependiendo de los números que tenga. ¿Mm? Entonces aquí todos los números son de máximo 10 a la 6 eh, y eso quiere decir que yo tengo que hacer las comparaciones, pues como definir los arcos dependiendo de los números para ver si pongo un arco entre el 1 y el 2, entonces me quedan, si los números son A, B y C, me quedarían B menos 1 posibilidades para poner entre el 2 y el 3 y C menos 1 mm, y para las posibilidades del 3 al 1 serían C menos 1 y A menos 1, ¿no? Porque ya puse ese arco y pues tendría que tener C menos B menos 1, que serían todas las que tendrían que ir ahí, y después a ver si puedo poner esas en el C y los números cuadran. Eh, y tendría que empezar a hacer eso para cada uno de los elementos, ¿cierto? Entonces tendría básicamente un ciclo de 10 a la 6 para revisar pues todas las posibilidades del A y dentro de las posibilidades del A tengo que revisar todas las posibilidades del B, que serían otros 10 a las 6 y dentro de eso realmente las del C ya no importan porque son por descarte. Si cuadro esas dos, pues las del C simplemente son operaciones, entonces esas no importan, pero entonces tendría que hacer máximo como 10 a las 6 y 10 a las 6 comparaciones. Y eso no funciona, porque 12 es un número muy grande. Eh, entonces aquí es donde toca ver cómo funciona eso. Y lo importante de esto es qué es lo que hace poner un arco. ¿Sí? Y poner un arco lo que me está haciendo es elevar de, el número de valencia de cada uno de los nodos adyacentes a ese arco. Entonces yo cada vez que pongo un arco, estoy sumando dos. Entonces eso ya me da un caso fácil de verificar para saber si se puede o no, y es si la suma de estos números que me están dando en el input es impar. Si la suma es impar, no se puede, porque sumando pues un 1 a cada una de las moléculas nunca puedo llegar a un número impar. ¿Mm? Y lo otro que tengo que hacer es básicamente ver cuántos puedo poner de cada uno de acuerdo a los que puedo poner en los otros. Y eso básicamente es un sistema de ecuaciones de 3 por 3 que yo puedo resolver. Y si lo puedo resolver, pues esa es la respuesta. Si no lo puedo resolver, es porque es imposible hacerlo. Puede también ordenando eso, pues, tiene que ser más, los dos sean en suma mayores o igual al tercero. Si los ordeno de mayor a menor, Sí, y cojo los dos menores y los sumo es mayor o igual al tercero, y creo que está en es suficiente. sí, sí debería. Porque entonces, si la suma es mayor, entonces puedo distribuir los que sobran entre ellos y ya después se los doy al que necesita más. Y básicamente si se puede, se puede, y si no se puede es porque es imposible. Sí, Sí, si eso no cuadra, sí. Sí, debería ser. Em, sí, yo lo tengo esta película. sí es lo mismo. Sí, que está en Kotlin simplemente para que esté en Kotlin, que es eh, revisando todas las posibilidades. Entonces yo aquí estoy haciendo la suma de todos. Si es impar, entonces no se puede. Y si no, lo que hago es mirar cuál es estas son como las ecuaciones que salen del sistema de ecuaciones. Ok. Eh, entonces yo necesito, por ejemplo, para el primer nodo, que serían X más Y, eh, X más Y serían los arcos que van del 1 al 2 y del 3 al 1. Entonces necesito que esa suma me dé el de X, me dé el valor 1 que me están dando. Después las otras necesito que me dé el valor 2, el valor 3. Y si despejo todo eso, me dan estas tres ecuaciones que están acá. Y con estas tres ecuaciones simplemente verifico
que los números estén cuadrados. Entonces, básicamente lo que quiero ver es si empiezo a igualar estas ecuaciones, pues lo que quiero ver es que la suma de estos dos sea mayor o igual al otro número y con eso me cuadra. Eh, entonces aquí estoy mirando como todas las tres probabilidades al tiempo. Si eso se puede hacer, entonces la respuesta es simplemente, eh, esto me quedan desorganizados, pero pues la respuesta para el nodo 1, para el nodo 2 y para el nodo 3, de acuerdo a las ecuaciones, y si ninguna de esas cuadra, es imposible tener el resultado. Entonces, lo difícil de este problema era darse cuenta de eso, como de cuadrarlo de esa forma, porque la única otra posibilidad era construir el grafo y eso iba a ser muy lento. ¿Preguntas? De hecho, todos estos problemas estaban raros. Eh, entonces, el segundo problema, que era lo que decía, entonces tenemos un tablero de ajedrez que tiene solamente una ficha, pero vamos a jugar como tres veces. Entonces, cada uno de los juegos tiene solamente una ficha, que puede ser una torre, un alfil o el rey. ¿Mm? Entonces, lo que me están diciendo es, la ficha va a estar en alguna posición del tablero y tengo que llegar a alguna otra posición del tablero que me están dando. ¿Mm? Y entonces lo que me están preguntando es la mínima cantidad de movimientos que tiene que hacer la ficha para llegar de la posición en la que está a la posición a la que tiene que llegar. ¿Mm? Entonces, pues es básicamente como si estoy acá y quiero llegar acá, ¿cuántos movimientos tendrá que hacer con la torre, con el alfil y con el rey? ¿Mm? Entonces, hay dos formas de resolver esto. La primera forma es ver el problema como un grafo. Entonces, yo modelo cada una de las casillas como un nodo pues como un nodo del grafo. Y las adyacentes son las que van a tener un arco hasta ese otro nodo, ¿cierto? Entonces, si empiezo aquí en la esquina de arriba con el nodo 0, digamos con el nodo 0, 0, entonces este va a ser adyacente al 0, 1, al 1, 1 y al 1, 0. Y el 1, 1 va a ser adyacente al 0, 0, al 0, 1, al 0, 2 y así sucesivamente. Y hago todo eso. Y me paro en la casilla en la que me dan la ficha. Y hago BFS desde esa casilla y miro a ver cuánto me demoro en llegar a la casilla objetivo. Pero eso realmente solamente debería hacerlo por las posiciones en las que se puede mover la ficha. Entonces realmente debería construir un grafo para cada una de las fichas. Entonces, si estoy jugando con la torre, las adyacentes a esta posición son la de arriba, la de abajo, la de la izquierda y la de la derecha. ¿Mm? Y hago BFS con eso, y si llego a la casilla final, como estoy haciendo BFS, ese es el mínimo número de pasos al que llegaría, porque simplemente trato todas las posibilidades como desde la casilla en la que estoy, abriendo como como un vecindario de tamaño 1, un vecindario de tamaño 2 y así sucesivamente hasta que eventualmente llegue. ¿Sí? Si no hago BFS y paso por todas las casillas y nunca llego, entonces pues serían cero número de pasos, que es lo que dice el problema. Aquí no responde, entonces si no puede son cero números de pasos. Y si no, respondo lo que diga el BFS. ¿Sí? Y pues aquí la clave de hacer BFS es que si estoy pues digamos como en la primera casilla, entonces me voy a la siguiente, reviso todas sus posibilidades, pero todas sus posibilidades son realmente solamente estas tres, y en esta debería resolver solamente dos posibilidades que son las que no he revisado, pues las que me hacen falta por revisar, y así voy revisando alrededor de la torre todas las posibilidades, y esa sería como la cantidad de chequeos que tendría que hacer por cada una de las casillas. Si estoy en la torre, después tendría que hacer lo mismo para el alfil y para el rey, pero es exactamente el mismo algoritmo, simplemente cambiar la estructura del grafo y hacer BFS. Sí.
Yo creo que pueden nada más. Se pueden mover cualquier cantidad de casillas. Es una toma como casi ¿no? Sí, sí, claro. Entonces pues, digamos que una posibilidad de moverme a la derecha, entonces desde esta también podría moverme a la derecha y a la derecha. Así. Entonces, como cada iteración del BFS. Pero si haces eso, sería como cuatro y no, o sea, que puedo moverme una vez hasta la última y una hacia arriba. Sí, pero sí, toca ver eso, pero esa es la forma fácil de resolver. Si uno se da cuenta de eso, esa es la forma fácil de resolver. ¿Mm? Pero uno haciendo a punta de BFS sale adelante y lo puede hacer. ¿Mm? La forma fácil de resolverlo es viendo los movimientos completos de cada una de las fichas. ¿No? Entonces, para la torre es fácil porque la torre siempre va a llegar en dos o en uno, dependiendo de en dónde esté. Entonces, si el objetivo está en la misma fila o en la misma columna, entonces llego en un paso porque simplemente moverme hasta allá. Y si no, entonces son dos pasos, que es moverme hasta la fila o la columna de la casilla objetivo, digamos que están en diagonal, entonces me muevo hasta la fila o la columna, lo mismo, y después me muevo hasta donde está. Entonces con la torre es fácil, siempre es 1 y 2. Con el alfil, bueno, con el rey también es fácil, porque es calcular el máximo como de moverse, pues básicamente como en las diagonales. Si yo me voy por las diagonales desde donde está el rey hasta donde está la ficha, pues va a ser eso. Entonces depende si es más fácil moverme por la diagonal y llegar a la misma fila y moverme las columnas a la misma fila de la casilla objetivo y moverme las columnas, o moverme por la diagonal y llegar a la misma columna y moverme por las filas. Depende de qué distancia de esa sea más corta. Esos son el mínimo paso que hace el rey, porque básicamente el rey hace la distancia del taxista, que es pues, irse por las diagonales. Y también siempre se puede. Y con el alfil es con el único que no siempre se puede. Entonces, si estoy en las casillas blancas y el objetivo está en las negras, pues no puedo. Y si estoy en las negras y el objetivo está en las blancas, tampoco puedo. ¿No? Y en cualquier otro caso, también serían una o dos movimientos. Entonces, si estoy en la misma diagonal, eh, pues sería un movimiento, simplemente moverme hasta la casilla final. Y si no estoy en la misma diagonal, quiere decir que el objetivo pues está como en alguna otra de las diagonales. Entonces, digamos que si estoy en las diagonales como hacia la izquierda, el objetivo debería estar hacia la derecha en alguno. Entonces, es simplemente moverse hasta la diagonal que se intersecta con la diagonal en la que está el objetivo, que sería el movimiento, y después llegar hasta el objetivo sería el segundo movimiento. Eh, pero entonces, pues eso es lo que dice esta fórmula de acá de la mitad para el alfil. Lo que está mirando es cuál es la posición en la que está cada una. Entonces, pues el if está mirando si, el primer if está mirando si están en el mismo color, ambos en blancos o ambos en negros. Eh, y si no, mira a ver en dónde está la casilla objetivo. Entonces, la fila y la columna de la casilla objetivo con respecto a la fila y la columna de donde está el alfil. Si están dentro de la misma diagonal, es un paso, y si no, son dos pasos. Y eso sería todo. Que este también, pues esta es la forma analítica de hacerlo, que es la forma cortica, pero es darse cuenta de eso. Pero si uno lo hace pues como puro grafos, puede hacerlo solamente con grafos. ¿Sí? ¿Preguntas? Listo. Sí. La suma de la fila con la columna. O sea, porque tiene que ser igual para que sea una sola. Ah, porque eso siempre pasa, como el ajedrez es cuadrado siempre, entonces eso pasa. Si están como en la misma línea, eso es como la invariante de las diagonales. Pero es solamente por lo que es cuadrado. Si el tablero no fuera cuadrado, no se puede hacer eso. Listo.
Entonces, el tercer problema, que era lo que decía, que este problema era raro, y tocaba saber como un poquito de cosas de grafos. Entonces, lo que me dicen es, em, me están dando un árbol, entonces como es un árbol no tiene ciclos, es la definición, y lo que yo quiero hacer es a ese árbol empezar a añadirle ejes de tal forma que el árbol, no, que el resultado sea un grafo bipartito, ¿no? Y grafo bipartito quiere decir que tengo los nodos separados en dos conjuntos y solamente puede existir ejes entre nodos de los dos conjuntos, nunca entre nodos del mismo conjunto, ¿no? Entonces, si existe un eje, es entre un elemento del primer conjunto al segundo conjunto, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero hacer. Entonces, lo que me están preguntando es, ¿cuál es la mayor cantidad de ejes que yo puedo agregar para que convertir el árbol en un grafo bipartito? ¿No? Simplemente para crear eso. Eh, y entonces aquí sí toca pensar un poquito. Entonces, este es el ejemplo que me están dando. Entonces, simplemente me dan un árbol. Pues la definición del input está como en el número de ejes que tengo, pues como las conexiones entre los nodos. ¿Listo? Pero como me están dando un árbol, los árboles son naturalmente grafos bipartitos. ¿Mm? Yo siempre que tengo un árbol, puedo separar los nodos del árbol en dos conjuntos, ¿m? Que es básicamente un conjunto por nivel del árbol. Entonces, la raíz hace parte de un conjunto, el siguiente nivel hace parte del otro conjunto, y cada vez que bajo de nivel, pues los empiezo a intercalar. Entonces, el tercer nivel es del primer conjunto, el cuarto nivel es del segundo conjunto, y así sucesivamente. ¿M? Entonces yo puedo hacer eso recorriendo el árbol desde la raíz, haciendo PFS y asignándole un conjunto a cada uno de los nodos. Entonces, pues hago BFS sobre un nivel, que eso quiere decir coloreé todos del siguiente color. ¿Mm? Que es un algoritmo conocido que se llama como bicoloreo del árbol, pero es pues básicamente para volverlo bipartito, pero es simplemente hacer BFS. Entonces yo me paro acá y digo, esto va a tener un color, todos sus hijos van a tener otro color, todos sus hijos van a tener otro color, todos sus hijos van a tener, o sea, intercambiando el color. Entonces si del primer nivel al segundo nivel cambia el color, del segundo nivel al tercer nivel cambio al primer color, del tercero al cuarto cambia el segundo color y así sucesivamente. ¿No? Entonces, listo, ya tenemos un grafo bipartito. Ahora la pregunta es, sobre este grafo bipartito, ¿cuál es la mayor cantidad de ejes que yo puedo agregar? ¿Mm? Y la mayor cantidad de ejes que puedo agregar es simplemente la cantidad de ejes que puedo agregar hacia los nodos del otro conjunto. ¿Mm? Porque para que sea bipartito, pues digamos que esto nunca puede pasar, nunca puedo añadir un eje entre nodos del mismo conjunto. ¿Sí? Entonces, digamos que en este ejemplo particular, el nodo 2 solamente puede añadir un arco, ¿sí? Porque ya tiene un arco con el nodo 1, ya tiene un arco con el nodo 3, entonces él solamente podría añadir un arco con el nodo 5. ¿Sí? Y el nodo 4 va a pasar lo mismo. Ya tiene un arco con el nodo 5, ya tiene un arco con el nodo 3, entonces solamente puede añadir un arco con el nodo 1 y ya no puedo añadir más arcos. Porque entonces el nodo 1 ya tiene un arco con el nodo 2 y el 4, el 3 con el 2 y el 4 y el 5 con el 2 y el 4. Entonces ya ese grafo está completo, ya todos están conectados con todos los que se pueden conectar por lo que es bipartito y ya no podría añadir más nodos. ¿Mm? Entonces, con esto podría añadir dos, pero ahora la pregunta es cómo puedo definirlo para cualquier cantidad de nodos. ¿Mm? Pero si yo miro cuántos arcos hay ahí, en total, digamos que si el árbol no tuviera ningún eje, en total yo tengo la cantidad de nodos que hay en un conjunto por la cantidad de nodos que hay en el otro. ¿Sí? Eso es el máximo
número de ejes que puede tener un grafo bipartito entre todos los conjuntos. Ese era el pedazo de grafos que tocaba saber acá, porque si ya sé eso, entonces ya tengo la respuesta, porque el máximo número de nodos que puedo añadir es el máximo número de nodos que puede tener un grafo bipartito menos los que me dieron al principio. Entonces, eso se convierte en el máximo número de nodos que puede tener un grafo bipartito, que sería los de, digamos que en este ejemplo, el conjunto de la izquierda y el de la derecha, pero un conjunto y el otro conjunto, cada uno de los colores, y a eso le tengo que quitar todos los arcos que ya me dieron, que en el problema siempre son n-1. Eso es parte de la enunciado del problema. Entonces, es simplemente resolver esa fórmula que me da la respuesta a la que llegamos tratando de hacer este ejemplo. Entonces, eso era lo que tocaba hacer con este ejemplo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, yo dije DFS todo el tiempo, pero DFS son el mismo algoritmo realmente. Eso no importa, simplemente tengo que pasar por todos los nodos coloreándolos, cambiando cada vez que paso por un nodo, pues el siguiente nodo tiene que tener otro color. Eh, entonces, eso es lo que hace, pues, esta parte de acá, que realmente es la importante, porque es la que me va a separar el conjunto de nodos completo en los dos conjuntos del grafo bipartito, y después lo único que tengo que hacer es la operación de multiplicar la cantidad de nodos que están en un conjunto por la cantidad de nodos que están en el otro, y quitar de todos los ejes que ya me habían dado. Pero la clave de este problema era, bueno, era saber esa propiedad de los grafos bipartitos, cuál es la mayor cantidad de ejes que puede tener un grafo bipartito, y poder dividir el árbol original en ese grafo bipartito. Que eso siempre se puede hacer y es simplemente la división por niveles. ¿Sí? No lo veo muy convencido. No, Siempre nos daban, como sabes, el árbol, cada uno de los nodos tenía un micro más. A eso nos lo daba. Creo que no necesariamente, pero siempre eran n-1 ejes. Toca leer bien el enunciado, que no me acuerdo también. Eh, pero dice que es un árbol, y que a uno le dan exactamente n-1 ejes. Sí, solamente puede tener un hijo porque el árbol solamente puede tener n nodos. Entonces, eso hace que yo tenga n nodos y n-1 ejes. Entonces, siempre es así como una escalerita, como el que tenemos. ¿cómo es que se llama este problema? Eso se llama bicoloreo, que es simplemente colorear todos los nodos con dos colores. Que es hacer exactamente eso. Entonces, yo llego a un nodo, lo coloreo de un color y el siguiente nodo lo coloreo del otro color. Y voy saltando así entre los colores. Que realmente si uno mira aquí en el código, pues lo que está haciendo es como saltar del color, que es simplemente un número. Uno lo pasa con un número que va cambiando como en el número, y en el número más uno, módulo 2. No, digamos que eso uno lo puede hacer tan fácil como tan difícil como quiera, pero es hacer eso. Simplemente llego con un color, entonces pongo el otro color, que es lo que está haciendo acá. Entonces, si empiezo con 0, no, ese color sería 1, y ese color que ahora va a tener el siguiente nodo, que es el que estoy pasando acá en la primera posición, no, acá en la segunda posición, y entonces ahora hago un no ese nodo que lo volvería a pasar a 0. Esa era la clave de esto. ¿Sí? ¿Más convencido? Sí. 100% convencido. No, pero
Listo. Entonces, este problema era largo, pero no era tan difícil de entender. Entonces, lo que me están dando en este problema es un arreglo de números y me dan como un conjunto de reglas para atravesar ese arreglo, como un juego, ¿sí? Que son estas tres de acá. Entonces, yo me puedo parar en cualquier posición del arreglo y me voy a ir moviendo por el arreglo las posiciones que me diga el número que está en el arreglo. Entonces, si me paro en la posición 2 del arreglo y en esa posición hay un 7, entonces después termino en la posición 9 del arreglo. ¿Mm? Y cada vez que paso por una posición del arreglo, acumulo puntos de la cantidad de números que tiene esa posición. ¿Mm? Entonces ahí acumularía 7 puntos. ¿Mm? Eh, entonces, así es como funciona el juego y el juego se acaba cuando me salgo de la regla. Entonces, si estoy en la posición, en una regla de 10 posiciones, si estoy en la posición 7 y leo un 10, entonces ahí se acaba el juego, porque ya eso me llevaría a la posición 17, que ya está por fuera de la regla. ¿Listo? Entonces, esas son las reglas y lo que me están preguntando es que calcule cuál es la mayor cantidad de puntos que puedo obtener en el juego. Si yo escojo cuál va a ser la posición inicial. Entonces yo tengo que mirar todas las posiciones del arreglo y ver desde esa posición a dónde me podría mover e ir acumulando puntos y buscar el máximo de esos. Que es básicamente lo que dijimos al principio, trate todas las posibilidades. Pero entonces si trato todas las posibilidades, tampoco voy a poder, porque me están diciendo que voy a tener máximo 10 a la 4 juegos y cada uno de esos juegos puede tener máximo 2 por 10 a la 5. El arreglo es de longitud máximo 2 por 10 a la 5. Y si trato todas las posibilidades de ese arreglo, pues tendría pues, un ciclo de 2 por 10 a la 5 más los 10 a las 4 posibilidades por cada uno de esos. Dos ciclos de 2 por 10 a la 5. Eh, entonces, pues eso se me saldría de un tiempo decente, lo que quiere decir que tenemos que hacer pues, como una cosa más inteligente. Entonces, pues esta es más o menos la idea de lo que tengo que hacer. Entonces, si me paro en la primera posición, entonces en la primera posición lo que me dice es que pues el número es 2, entonces debería saltar 2 casillas hasta la tercera posición del arreglo. En esa posición otra vez el número es 2, entonces debería saltar 2 casillas hasta la quinta posición del arreglo y en esa posición el número es 995 que dice que debería saltar 995 casillas en el arreglo, que se sale del arreglo, entonces ahí se acaba el juego y lo que tengo que acumular es los puntos de todas las casillas por las que pasé. Entonces pues sería 2 más 2 más 295. No da 1001. Queda 999. Pero veamos, realmente no importa. Entonces, eso pasa para la primera posición, después para la segunda posición vuelvo a hacer lo mismo, entonces me paro en la segunda posición, salto 1000 casillas que se sale del arreglo y se acaba el juego, entonces ahí tendría 1000, pues me acumularía 1000 puntos porque solo pasé por esa casilla. Si me paro en la posición 3, entonces sumaría 2 más 995, que tampoco da 999. Eh, la suma no fue lo mío en esta diapositiva, pero sigamos viviendo con eso. Si me paro en la cuarta casilla, eso me da, en la cuarta casilla tengo que saltar 3 posiciones y 4 más 3 no da 6. Todo está mal, pero me saldría del arreglo, entonces tendría es 3 puntos y no 4. Bueno. Y en la quinta casilla, ahí acumularía 995 puntos y me saldría. Y en la sexta casilla acumularía un punto y me saldría. Entonces lo que tengo que hacer es ese cálculo y buscar cuál es el máximo de todos.
pero no lo podemos hacer de esta forma porque esta es la forma lenta de hacerlo, pues porque básicamente estamos pasando por el arreglo dos veces y eso ya se nos va a salir el tiempo, porque básicamente estamos haciendo 10 a las 5 y 10 a las 5. Pero si yo lo miro al contrario, en la otra dirección, es más fácil saber que, cómo ir llevando cuál es ese máximo total para no tener que hacerlos todos y después compararlos, que entre otras serían 2 por 10 a las 5 comparaciones para ver cuál es el máximo. Yo puedo ir calculando el máximo directamente. ¿Mm? Entonces, lo que yo sé es que si me paro en la última casilla, el máximo de puntos que puedo hacer en esa casilla es el número que me diga esa casilla, ¿m? Porque seguro eso me va a hacer sacar de la regla. ¿M? Pero ¿qué pasa en la casilla anterior a eso? El máximo de puntos que yo puedo hacer en esa casilla es los puntos de esa casilla más los puntos que puedo hacer en la casilla a la que llegue, que podría ser la siguiente o no. ¿M? Pero entonces esos puntos que puedo hacer en la casilla que llego, ya los calculé. ¿M? Porque o es nada porque me salgo de la regla, entonces son solamente esos puntos, o es un número que ya calculé porque empecé desde el final. Entonces, como voy saltando hacia adelante, pero voy calculando hacia atrás, todos estos números ya los tengo calculados. Eh, y así me empiezo a devolver. Entonces, por cada una de las casillas me voy devolviendo, miro a ver cuánto es el máximo de puntos que puedo hacer a la casilla que se llegaría y le sumaría ese número de puntos. ¿M? Eh, y eso básicamente me dice que lo que tengo que calcular para cualquier posición sería el máximo de puntos de la posición a la que llegaría, teniendo en cuenta la posición en la que estoy, más el número de la casilla en la que estoy, más el número de la casilla en la que estoy. Eso sería todo y al final pues ya tengo todos los números, simplemente tendría que calcular el máximo de eso. ¿Sí? Y eso es todo. Eh, entonces, realmente lo que estamos haciendo ahí es programación dinámica. Entonces, porque lo que estamos haciendo es acordarnos de cada uno de los valores que vamos calculando. Esa es la definición de programación dinámica. Y porque aquí en la respuesta, para calcular como la posición en la que estoy dependiendo de cálculos que ya he hecho antes. Entonces, en vez de calcular eso, simplemente ya lo tengo calculado y es una operación fácil y puedo tener el resultado todo completo. Entonces, eso es básicamente lo que estamos haciendo acá, que es construir el arreglo de la solución donde voy guardando esos máximos que puedo llevar para cada una de las casillas y empiezo de atrás para adelante, como del final del arreglo hasta la primera posición del arreglo, simplemente calculando esa fórmula que teníamos ahí. Entonces, en la posición en la que estoy, le sumo el número que estoy más la posición en la que estoy más el número que estoy en ese arreglo. O sea, que guardan otro arreglo en los valores de que ganarían cada uno. Sí, exacto. Sí, que es simplemente mirar el máximo de eso, eh, que es esta construcción, y después simplemente tengo que resolver cuál es el máximo número de los que queda en esa regla. Entonces, una vez ya pasé por todos, miro a ver cuál es el máximo de esos, y ya. Que esto, digamos que aquí lo está haciendo con una función maga de calcular el máximo elemento, pero pues uno lo puede hacer también como ordenando el arreglo de mayor a menor y cogiendo la primera posición, o de menor a mayor y cogiendo la última, da igual. Sí, entonces así era este problema, que era de pronto el más difícil, pues por lo que tocaba hacer programación dinámica, pero era una programación dinámica sencilla. ¿Sí? Listo. Y el último problema
em, ¿qué era lo que decía? Entonces, estamos en una ciudad que es un árbol y Kefa vive en la raíz del árbol. ¿M? Y en las hojas del árbol hay restaurantes. ¿M? Entonces, lo que queremos ver, saber es a cuántos restaurantes puede ir Kefa de los que están ahí. ¿M? Pero no pueden ser todos los no pueden ser todos los restaurantes como todas las hojas del árbol, porque en algunos nodos de ese árbol hay gatos. Y Kefa no puede pasar por más de K gatos en el recorrido hasta el restaurante. Entonces, si paso por hasta K gatos, puedo llegar a ese restaurante. Si paso por por más de K gatos, no puedo llegar a ese restaurante. ¿Mm? Eh, no, lo dije mal. No puedo pasar por más de K gatos seguidos. Entonces, digamos que si el árbol tiene 4 niveles y no puedo pasar por más de 3 gatos seguidos, entonces el nivel 2, 3 y 4 no podrían tener gatos, o el uno, 2 y el 3. Pero podría tener gatos en el uno, el 3 y el 4, porque necesito tener menos de 3 gatos seguidos. ¿Mm? Sí, sobre un árbol. Entonces, pues esto es básicamente lo que está pasando. Entonces, sí, Todos los como que restaurantes. en todas las horas. Por el lado de ¿Cuánto es el máximo número de restaurantes a los que puedo ir? o- Iniciar la raíz. ah, Sí. Entonces, si esta es mi ciudad, entonces yo vivo aquí en el nodo 1, que es la raíz, que tiene un gato, y el nodo 2, que es un restaurante, porque es una hoja del árbol, también tiene un gato. ¿Mm? Y en este ejemplo, el máximo número de gatos por los que puedo pasar es uno. ¿Mm? Entonces, aquí a este restaurante no puedo ir porque tengo pues más de un gato consecutivo. sí. ¿Mm? Entonces, a este restaurante no puedo ir, pero al restaurante 3 y el 4 sí puedo ir, porque solamente tengo un gato consecutivo. ¿Mm? Si cambiara esa regla a que no puedo pasar, a que máximo puedo tener 2 gatos consecutivos, entonces también podría ir al restaurante 2 y podría ir a los 3 restaurantes. Pues básicamente de más de 2 gatos en adelante podría ir a los 3 restaurantes. Eh, ya no me acuerdo cómo es la solución de este. Eso debe crecer en un contador. Porque como es un árbol, ahí es una Sí, ruta posible entre uno y sí, 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 exacto. Entonces es hacer DFS y ir contando los gatos por los que voy pasando. Si llego acá, pues ya puedo parar. Y si no llego acá, pues simplemente salto. Entonces yo empiezo a contar como un gato, 2 gatos, 3 gatos, como, ya llegué acá gatos, entonces por ahí ya no puedo. Y si cuento un gato, 2 gatos y no hay un nodo, no hay un gato en el siguiente nodo, reinicio el contador. Eh, ¿Es esta solución? Espera, creo que sí. Sí, esto está haciendo otra cosa, pero lo fácil es hacer simplemente el DFS normal, como es de todos los días, e ir contando, ir teniendo esa variable de acá. Es- Sí, eso es más o menos lo que está haciendo esto de una forma rara, pero la clave es esa. pero la complejidad de eso sería muy grande. Eh, no, porque la complejidad de DFS es, eh, sí, nodos y aristas. Y tenemos 10 a la 5 por 2 máximo, sí. Entonces eso pasa. O sea, si tengo 10 a la 5 nodos y 10 a la 5 aristas, igual los estoy sumando. Entonces sería máximo 10 a la 5 operaciones. Así como mal contado, pero 10 a la 5. Entonces eso alcanzaría a pasar.